Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un análisis entre el término promesa y bendición. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Promesa, este es un término que en griego es evangelia, indica un compromiso de hacer o dar algo. La promesa relacionada a Dios es aquello que Él está comprometido y dispuesto a darlo o hacer algo por nosotros. Según Hechos capítulo 2, versículo 33, que dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora bien, en cuanto a bendición, eh, la bendición es todo lo que Cristo nos ha dado y ha hecho por nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos que la promesa está relacionado a Dios, de lo que Él promete y está dispuesto a darlo o hacer algo por nosotros, repito. Y la bendición es todo lo que es lo concerniente con Cristo, porque Cristo nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros. En el Antiguo Testamento, la sanidad aparece registrada como una promesa, no como una bendición, según Deuteronomio 7:15, cuando dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Ven? Ya en el Nuevo Testamento, la sanidad aparece como un acto realizado, como una bendición, como un hecho consumado. La sanidad es un acto de fe, no de esperanza. No, así que no esperes que Dios te sane. No, ten fe que ya te sanó. Los conceptos de fe y esperanza son totalmente diferentes. Fe es la evidencia de las cosas que recibimos creyendo. No la debemos añadir a la fe, esperanza, no. Pero sí le debemos añadir a la esperanza fe, porque cuando le añadimos a la esperanza fe, es una evidencia. La fe es un título de propiedad que me dice que las cosas son mías en el momento que creo. Desde ese momento deja de ser esperanza. A la fe le debo añadir paciencia, que no me deja desmayar en lo que he creído hasta que reciba lo prometido o la bendición en el caso de sanidad. Cuando usted siembra para la carne, usted tiene fruto de inmediato, ¿verdad? Pero cuando usted siembra para el espíritu en el área de la sanidad, usted tiene que ser paciente para recibir el fruto de su sanidad. La fe en relación a la sanidad no niega las circunstancias. Usted no puede decir por fe que no está enfermo, porque eso es una verdad relativa. O sea, lo que el médico dijo es verdad, es cierto. Aunque estés enfermo,
el estar enfermo es una verdad relativa que está sujeta a cambios, pero cuando se fundamenta en la palabra en fe, ya hay una verdad absoluta que es la verdad de Dios y esa es la que nos proporciona que la sanidad que ya Cristo me entregó hace más de 2000 años. Repito, la fe en relación a la sanidad no niega las circunstancias. Usted no puede decir por fe que no está enfermo porque eso es una verdad relativa, o sea, lo que el médico dijo es verdad, es cierto. Aunque estés enfermo, es una verdad relativa que está sujeta a cambios. Pero cuando se fundamenta en la palabra en fe, ya hay una verdad absoluta, que es la verdad de Dios, y esa es la que nos proporciona la sanidad que ya Cristo me entregó hace más de 2000 años. Por eso se dice que los israelitas no entraron a la tierra prometida porque no le añadieron a la fe paciencia. Ellos se cansaron de creer. Cuando depositas la fe en una palabra de Dios para tu sanidad, no toda la fe va a tener resultado inmediato. Una cosa es que tú creas en esa palabra que declaraste en fe por tu sanidad y te mantengas esperando que Dios te sane. Y otra cosa es que ya es un hecho o que creas que ya es un hecho. Independientemente por lo que tú estés pasando, la verdad de Dios sigue siendo la verdad y nada más. No podemos poner en tela de juicio la integridad de Dios por las circunstancias. Dios no falla. Debemos mantenernos en la paciencia para obtener de Dios ¿qué? Las respuestas a nuestras necesidades. Es una lucha que tenemos que librar con nuestros más grandes enemigos, que es nuestra alma, nuestro propio ser. Es una batalla interna que tenemos que luchar en contra de los temores, las dudas, angustias, inseguridades, depresiones, desánimos, tristezas, interrogantes, silencios, etcétera, etcétera. Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dices, lo que digas le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús muestra el lenguaje en este pasaje, el lenguaje de la fe. No tenemos que pedirle a Dios que nos sane, no, hay que demandarle o solicitarle a Dios la sanidad, ya que Cristo pagó por ello. Es necesario entonces entender la fe del presente, no del futuro, y tiene su fundamento en acontecimientos pasados. En Hechos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La iglesia no fue llamada a vivir en esperanza, ansiedades, dudas, temores. No, la única esperanza que la iglesia tiene es la venida de Jesús. La fe es un título de propiedad que avala tus derechos sobre las cosas que son tuyas. Aunque no las tengas en lo físico, aunque no las veas ni las sientas físicamente, porque no dependo de lo que siento, sino de lo que Dios ha dicho. Sus principios y su palabra son suficientes ¿para qué? Para mantenerme en fe, hasta ver la sanidad manifestada. Debemos entender que la iglesia no fue llamada a vivir de esperanza, sino a vivir en fe. La fe debe ser un estilo de vida para el creyente. Cuando le añadimos a la fe esperanza, bloqueamos la posibilidad de recibir la sanidad. Pablo en Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza.
porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí se hace una diferencia entre fe y esperanza. Según este pasaje que acabo de leer, la fe es del presente, mientras que la esperanza es del futuro. Yo no debo esperar que Dios me sane, ya Él me sanó. Hay una gran diferencia entre mantenerme en fe hasta que la sanidad se manifieste o mantenerme esperando que Dios me sane. Porque es que mantenerte en fe en lo que Dios hizo y dejó establecido a través del sacrificio de Jesús y en la administración del Espíritu Santo, la sanidad se manifestará. Lo mejor de Dios para la iglesia no es sanarte. Lo mejor de Dios es mantenernos en perfecta salud hasta el punto que nunca tenga que sanarnos. En tercera de Juan 2 dice amados. Tercera de Juan sí, dice amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ve. El Salmo 105:37 dice, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Y por qué existen tantos enfermos entonces hoy en día en la iglesia de Cristo? Si usted se ajusta a los principios del reino y a los principios universales, usted va a tener larga vida. No morirá de ninguna enfermedad, ni de ninguna tragedia, ni de accidente aéreo, ni de tránsito, ni morirá de cáncer, ni de ninguna enfermedad terminal. Morirá cuando Dios cumpla todos los propósitos con usted. No tendrá una muerte agonizante, simplemente entregará su espíritu. Los hombres de Dios murieron dando mandamientos en el tiempo de Dios cuando cumplieron con los propósitos que Dios tenía para ellos. No agonizaron muriendo. Porque es que agonizar, este término viene del griego agonizomai, que significa lucha, batalla. Es luchar con la muerte para no morirse. El creyente no agoniza, el creyente entrega su espíritu. Para el creyente es un placer la muerte, porque es pasar a otra vida. La imposición de manos para recibir sanidad no es para la iglesia, es para el mundo que se pierde. La iglesia fue sanada en la cruz para que puedan sanar al mundo. Por tanto, hay tres tipos de sanidad que son la sanidad permisiva o circunstancial, la sanidad preventiva y la sanidad absoluta. La sanidad absoluta fue la que se dio en la cruz del Calvario. Es una posición. De esta sanidad la iglesia debe gozar con un acto de fe. Este es el legado que se le dio a la iglesia. ¿Sí? La sanidad absoluta. Ahora, la sanidad permisiva o circunstancial es aquella producida a través de la imposición de mano de los dones de sanidad, la oración de fe, a través del cuerpo de ancianos, la ciencia médica, etcétera. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La iglesia no debe esperar enfermarse para orar por sanidad. Ella debe darle gracias a Dios por la sanidad estando sano. Siempre debe haber en el cristiano una semilla de fe en relación a la sanidad. Eso tiene mucho que ver con el sistema nervioso. El darle gracias a Dios todos los días por la sanidad siempre se mantendrá sano, sin quebrantar los principios universales y viviendo los principios del reino, mantendrá un cuerpo vigoroso de esa forma. Eh, es parte de la bendición. Además, es más fácil orar por la salud estando sano que estando enfermo. Ahora bien, hablando de la sanidad preventiva, esta se encarga de prevenir y atacar la enfermedad antes de su llegada. El sistema de vacunación forma parte de este tipo de sanidad. Te vacunan en contra de la enfermedad antes que llegue.
A este sistema se le hace un seguimiento llamado esquema de inmunización. Lo mismo debe hacer la iglesia, orar a Dios en acción de gracias por la salud antes de enfermarse. Tomar por fe la palabra que es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos como un sistema inmunológico. Y como para culminar, le invito para que leamos ahí Proverbios capítulo 3 versículo del 1 al 8 que dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca te apartes, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Entonces, aquí estamos viendo que de esto proviene o tiene que ver con principios del reino. Pero también en Proverbios capítulo 4, el versículo 20 al 22, cuando dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Dice que sobre todo, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí la palabra guardada en el corazón dice claramente que es medicina para el cuerpo. Amén. Bendiciones, bendiciones.